Ángela María Buitrago, que es una penalista muy aguerrida en Colombia. Ella yo de estudiante de Derecho muy joven que me empecé a involucrar con las actividades del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que es un centro de pensamiento importante aquí en Colombia de procesalistas. Ella era la primera mujer, digamos, poderosa dentro de ese instituto y me parecía siempre muy admirable las cosas que hacía porque es un espacio muy machista, el de los abogados y los abogados litigantes, y ella irrumpió en eso con mucha fuerza, con mucha contundencia. Los documentos que se exigen, ¿no? Y dentro de este campo, Ángela María también tuvo un papel muy destacado, muy respetado y muy valorado agradecido por las víctimas. Recuerdo también que le dicen la fiscal de hierro, ¿no? Me parece muy diciente, muy interesante. ¿Cuál es tu favorita? Ángela María Buitrago también lo es. Ay, mira. Sí. ¡Wow! Eso sí es una coincidencia muy patriabobesca. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Esta Patria Boba. Estamos hoy Ana Bejarano, Ita María y yo, Andrés Caro. Alfredo tiene noticias para compartir con nosotros, pero lo vamos a dejar a él que nos cuente en un episodio por venir. Hoy vamos a hablar de lo que se está hablando en Colombia en las últimas 2 semanas, yo creo, semana y media, y es de lo que ha pasado alrededor de la relación entre el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia a raíz de la elección de la nueva fiscal general de la Nación, de marchas, de comunicados de expresidentes, de comunicados de organismos internacionales, y de todo lo que ha pasado y una posible, como la describieron en la Corte Suprema de Justicia, una intimidación por parte de unos manifestantes, o de una protesta legítima. Vamos a discutir también de eso a raíz de una columna muy buena de Ana Bejarano Caurte en Los Danieles el fin de semana pasado. Yo quiero empezar con la cronología, si les parece. Toda esta pelea o este problema empezó hace unos meses cuando el presidente de la República envió una terna para elegir a la próxima fiscal general de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. Eso es ese es el procedimiento constitucional. El presidente terna y la Corte Suprema elige. Pero lo que este proceso tuvo de anómalo, no voy a decir de irregular, pero sí de anómalo, es que el presidente Gustavo Petro envió la terna hace varios meses, es decir, cuando apenas estaba empezando a discutir quién podría ser la sucesora o el sucesor de Francisco Barbosa. La Corte Suprema decidió dejar en vilo esa terna que mandó el presidente y que después corrigió, sacó una persona y la reemplazó por otra candidata, y decidió no escoger fiscal en ese momento. Parece que a petición del fiscal Barbosa, del entonces fiscal general Barbosa, porque no quería tener, digamos, no quería hacer un lame duck, como dicen en inglés, un patico feo en la fiscalía teniendo a su sucesora ya elegida. Y lo otro que tuvo de anómalo y que discutimos en este programa fue que por primera vez se trató una terna exclusivamente de mujeres candidatas. Hubo un problema, una tutela un poco chistosa de la que nos burlamos, un poco machista, o más bien, un poco chistosa y machista. Explicamos por qué creíamos que era importante que hubiera ternas de mujeres, y el presidente en verdad envió, siguiendo sus facultades constitucionales, una terna con mujeres muy competentes de distinto perfil. Entonces, eso pasó hace casi 6 meses. Yo les quiero preguntar, Anaíta, ¿estuvo bien que el presidente mandara la terna en ese momento? ¿Debió haber esperado? ¿Estuvo bien la terna que mandó? ¿A ustedes les gusta la terna o hubieran esperado otra cosa? A mí me parece una muy buena terna. Tengo mi preferencia por una de las ternadas, porque me parece que son mujeres todas que conocen el devenir judicial de una entidad tan grande como la Fiscalía, saben qué hace, saben qué puede y qué no debe hacer. Son mujeres competentes, trabajadoras, juristas importantes, digamos, en sus campos. Y yo creo que ahora se está tratando como es decir, Petro se ha equivocado estructuralmente en todo esto mucho,
pero eso no justifica, digamos, se están generando unas equivalencias absurdas, entonces están diciendo es que propuso la terna antes para presionar, digamos, eso me parece absurdo. Yo creo que también lo que trataba de hacer Petro con eso era un mensaje de, pues tengo a mi hijo que está siendo procesado por la fiscalía, bueno, está siendo, sí, procesado ante un juez por la fiscalía, quiero elegir dar unos nombres que sean garantía de independencia judicial y de rectitud. Yo no creo que la presentación 4 meses antes de que se acabara el periodo Barbosa de la terna fuera una provocación, y además era en ese entonces, y es urgente ahora cada vez más, pues que el nefastísimo destructor periodo de Francisco Barbosa acabara y se nombrará una nueva persona, porque lo que estamos viendo ahora es que si queda Mancera, bueno, ya quedó Mancera encargada, pues por supuesto es una mujer que está completamente subordinada a Barbosa, que no tiene ninguna agencia, que además está emproblemadísima, unas acusaciones gravísimas que no ha contestado. Entonces, pues sigue el reinado de Barbosa un poco, entonces yo creo que era más por el afán, pero no me atrevo a interpretar a nuestro Gusfra, a nuestro presidente, porque es muy difícil. Ita, ¿valía la pena que el presidente de la República mandara la terna hace 4 meses, esa terna como un mensaje, como un parte de tranquilidad? Yo creo que sí. De hecho, hubo un cambio en la terna. No hemos nombrado a las mujeres ternadas, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar quiénes son. Son Ángela María Buitrago, Amelia Pérez, y en la terna inicial estaba Amparo Cerón, que fue reemplazada luego por Luz Adriana Camargo. De hecho, creo que todo lo que vino después del anuncio de esta terna, pues confirma que iba a generar un montón de controversia, ¿no? Es la primera vez en la historia de Colombia que una terna para fiscal está conformada solamente por mujeres, y esto ha provocado o ha despertado pues un montón de misoginia. Estuvo esta tutela del magistrado Botero, espantosa, comentarios de los que vamos a estar hablando más adelante hasta hoy, y no creo que tenga, la verdad, nada que ver con los problemas que están ocurriendo ahora el que se haya ternado antes. Me parece que es una gran terna, estoy de acuerdo con Ana. No tengo favorita, quiero saber cuál es la favorita de Ana ahora. Y no sé, claro, sí, seguramente se estaba anticipando o se estaba intentando, o se estaba previendo todo esto que iba a pasar. Ahora, no es la primera vez que la elección de un fiscal se retrasa y no ocurre a la primera votación. O sea, es como lo habitual, y eso sí, creo que ha faltado socializarlo un poco. No sé si quizás previendo esto y previendo el tema de Mancera y previendo la prolongación del legado nefasto de Barbosa, pudo haber llegado con ese nivel de anticipación. No sé, no tengo ni idea, especulación total. Me gusta la terna, me parece fantástica, me parece que hay que elegir cuanto antes porque hay muchas otras urgencias detrás de la elección de fiscal, comenzando por la emergencia de feminicidios, la tasa de impunidad del 90% en casos de feminicidio que dejó Barbosa, entre muchas otras cifras muy preocupantes. Y yo solo en una cosita discrepo con Ana de lo que acaba de decir, y es que yo sí creo que Mancera tiene agencia, y pues porque el hecho de tener mujeres en cargos de poder no garantiza absolutamente nada en términos de derechos y de defensa de agenda feminista, y pues creo que Mancera sí, pues tenemos que reconocer que tiene agencia y que su agencia está de este lado, está involucrada en unos asuntos que ya han expuesto periodistas como Daniel Coronel, como Diana Salinas en Cuestión Pública, que no la dejan para nada bien parada y que dejan todavía más preocupaciones en torno a toda esta no elección. Ana, ¿por qué era tan peligroso que quedara Marta Mancera como fiscal general encargada? Porque tantas voces se han opuesto a eso, porque es tan peligroso que eso haya ocurrido para un sector importante de la opinión pública, y porque era algo que el presidente de la República quería evitar a toda costa, y porque la Corte Suprema debió haber tratado de evitarlo.
Bueno, primero, sí, es cierto, ese tema de la agencia, que es como el eterno debate, uno de los eternos debates, yo siento que es uno de esos debates que va en círculo de la agenda feminista, es difícil dónde pararse, ¿no? Claro, ella tiene agencia y una agencia corrupta además de las cosas que le han endilgado. Lo que me refiero yo más es como a las decisiones políticas macro, pues que ella es una agente de Barbosa, ella es una operadora de ese entramado político en el cual encubrió la niñez política, salvó a Sarmiento Angulo con Odebrecht, hizo todo lo posible ilegalmente para digamos, dejar a Uribe en la impunidad por los cargos de compra, soborno de testigos. Entonces, yo me refiero como a ese tipo de entramados macro, que no es que ella tal vez, ahí lo dije mal, tal vez no es que ella no tenga agencia, sino que pues hace parte de ese poderío que jala para ese lado de la oscuridad. Entonces yo creo que por un lado es urgente que una persona que representa a Francisco Barbosa, que contribuyó a esa gestión tan dañina que hizo Barbosa en la Fiscalía General de la Nación, pues ella va a representar eso y es importante que ella, pues que salga, que haya un cambio. No hay un cambio entre ella y Barbosa en ese sentido. Y lo otro es que, digamos, es muy peligroso que la Corte Suprema, claro, ha habido otros fiscales en interinidad, estuvo Guillermo Mendoza Diago, 18 meses, que es un tiempo muy largo. Y en ese entonces, digamos, Mendoza Diago, pues sí, digamos, no era la persona encargada, no era la persona que había sido designada por el presidente, no hacía parte de una terna, pero sobre Mendoza Diago no descansaban las acusaciones tan graves de corrupción judicial que hay sobre Marta Mancera, corrupción judicial que además habilita el narcotráfico. Es decir, son acusaciones muy, muy graves. Entonces yo creo que es urgente que no quede ella encargada y que no esté ella al mando de una entidad. Se le acusa de proteger a funcionarios judiciales corruptos para favorecer a narcotraficantes. Y la señora no ha dado una sola explicación que no sea salir a gritar en los medios de comunicación de la derecha a decir que es que no, que es que la están persiguiendo, que es que Petro quiere tumbar la institucionalidad. No sé si Petro quiere tumbar la institucionalidad, pero señora, salga y responda que la tienen grabada haciendo unas cosas horribles. Entonces, como que la respuesta de por qué no Mancera, hay una respuesta particular de por qué no Mancera y no es solamente porque es que queremos que se nombre a la fiscal de Petro, que honestamente no creo que ninguna de las tres señoras que está ahí fuese una fiscal de Petro. El poder transforma a cualquier persona, eso es cierto, pero no creo. Y mi favorita es, pero no sé si esto la ayuda o no, no me importa, Ángela María Robledo. Ella... No es Robledo. ¿O sí? ¡Buitrago! Ya, Ana, por culpa de Ana, ya hay dos personas que perdieron su carrera hoy en este episodio. Ángela María Robledo y Ángela María Buitrago. Esto fue una revelación del subconsciente de Ana, por ahí. No, yo les digo porque la admiro tanto, Ángela María Buitrago, que es una penalista muy aguerrida en Colombia. Ella yo de estudiante de Derecho muy joven que me empecé a involucrar con las actividades del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que es un centro de pensamiento importante aquí en Colombia de procesalistas. Ella era la primera mujer, digamos, poderosa dentro de ese instituto y me parecía siempre muy admirable las cosas que hacía porque es un espacio muy machista, el de los abogados y los abogados litigantes, y ella irrumpió en eso con mucha fuerza, con mucha contundencia, con una fuerza muy propia de las mujeres de esa generación, que es como yo vengo aquí a hacer cosas y a mostrar que valgo y que soy capaz y que soy mejor que todos ustedes y punto. Y desde ahí la admiro muchísimo y pues eso sumado a todas sus gestas profesionales en el tema de cuando ella fue fiscal, que fue la primera en buscar militares, digamos, y lograr condenas contra militares por el tema del Palacio de Justicia, una gran pensadora del derecho procesal penal y eso me parece fundamental. Entonces, esa es mi favorita. Sí, debo decir que la conozco personalmente, además una persona y una mujer maravillosa. Entonces... Oigan, yo no lo había pensado como en cuál era mi favorita hasta que Ana lo dijo y ahora que dices, pues estoy obviamente completamente sesgada, pero además recordé que Ángela María fue, creo que sí, ya no lo es, de hecho, no sé desde cuándo
dejó de serlo, fue parte del grupo interdisciplinario que se armó de expertos independientes para acompañar el caso de la masacre de Ayotzinapa en México, donde también tuvo un papel muy destacado y donde ha habido un montón de situaciones muy complicadas, falta de acceso a la justicia, encubrimiento del Estado, y las víctimas y las familias de las víctimas han reconocido y valorado muchísimo el trabajo y la labor de este grupo, del GIEI, que creo que ya entregó el último reporte como diciendo, como marica, ya no podemos hacer nada más, o sea, esto es todo lo que han expuesto, todos los vínculos que hubo en la masacre relacionados con el Estado, con las distintas instituciones que participaron, y no se entregan los documentos que se exigen, ¿no? Y dentro de este campo, Ángela María también tuvo un papel muy destacado, muy respetado y muy valorado agradecido por las víctimas. Recuerdo también que le dicen la fiscal de hierro, ¿no? Me parece muy diciente, muy interesante. ¿Cuál es tu favorita? Ángela María Buitrago también lo es. Ay, mira. Sí. ¡Wow! Eso sí es una coincidencia muy patriabobesca. Imagínense, sí. Pues sí, si no la cancelaron por culpa de Ana, la cancelaron por culpa de Ita, y si no por culpa de Ita, por culpa mía, seguro, pobrecita. No. Pero como saben que sí es nuestra favorita. Exacto. Las tres son muy buenas, me gusta mucho esa terna, y bueno. Bueno, y en medio de esta salió el ahora ex fiscal general Francisco Barbosa, y la Corte Suprema de Justicia estaba por empezar el proceso de elección, que se hace en sala plena, es decir, todas las distintas salas de la Corte Suprema se reúnen, todos los magistrados de la Corte Suprema se reúnen y tienen que hacer votaciones, que normalmente son muchas, porque para llegar a los quórums que se necesitan, pues hay que hacer muchos acuerdos. Los candidatos, o en este caso las candidatas, van a la Corte, hablan con los magistrados, hablan con la sala plena, etcétera, etcétera. Y en medio de ese proceso interno de la Corte Suprema, el presidente de la República se reunió el pasado 6 de febrero con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, que además vale la pena decir es el primer magistrado afrodescendiente en ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y después de la reunión, el presidente tuiteó lo siguiente: un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes. La presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general. El movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder en este gobierno. Le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares. 2 días después, el 8 de febrero. Grande en autoincendiar. El 8 de febrero, no solo fuerzas del magisterio, como las fuerzas vivas del magisterio, como diría Petro, sino también el SENA, la superintendente de Industria y Comercio, la ministra del Trabajo, salieron a marchar a la Plaza Bolívar, y luego de esa marcha, algunos manifestantes, digamos, caminaron unos pocos metros hasta la puerta occidental del Palacio de Justicia, y algunos de ellos intentaron entrar a la fuerza. La policía reaccionó y luego, ante una manifestación pública de senadores, senadoras, exministros de justicia, expresidentes, el presidente de Colombia decidió desautorizar las marchas, dijo que él no las había convocado, que rechazaba lo que había pasado, luego de que la propia Corte Suprema de Justicia hubiera salido a decir esto, pues digamos fue una injerencia muy indebida de los manifestantes y un llamado hacia la paz institucional. Y bueno, eso fue ese día, que fue el día que nosotros grabamos precisamente con Juanita Gobertus, y decidimos a propósito esperar a que pasara un poco la calentura para hablar de esto. Entonces ahora sí quiero oírlas a mis compañeras de mesa,
de trabajo, ¿qué opinaron de lo que ocurrió la semana pasada? ¿Fue un intento de golpe? ¿El presidente sí estuvo detrás? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo leemos la situación? Yo quiero decir que he corrido más riesgo yo en una movilización feminista que cualquiera de los magistrados que estuvo ese día, ojo, en la corte. O sea, es que se te cortó, pero dijiste, he corrido más riesgo yo en una movilización feminista que los magistrados. Sí, yo también he corrido más riesgo caminando. Por cuenta del ESMAD, ojo, no por cuenta de las feministas, pues porque voy en la marcha, por cuenta del ESMAD. Pero además del riesgo directo que sufrieron que podrían no haber sufrido los magistrados, no hubo un ataque por parte de manifestantes a la soberanía, digamos, o a la independencia de la Corte Suprema de Justicia, que ese día estaba reunida en sala plena votando por las candidatas del presidente a fiscal general. Yo creo que no fue algo quizás, o quiero pensar esto, no fue conscientemente esa la intención. Yo creo que está muy bien movilizarnos y invitar a salir a las calles, pues cuando estemos presenciando cosas como esta, ¿no? Lo de Mancera es muy grave, lo de Barbosa es muy grave. Fue muy desafortunada la fecha. Fue muy desafortunado que fuera justo ese día, porque esta fue la sensación, esta lectura que hace Caro la hizo un montón de gente, y de alguna manera, claro, se sintió no como una legítima manifestación, que para mí lo es y lo era, sino como una forma de coerción. Dentro de esta manifestación, que para mí era legítima, pero fue el día de la votación se sintió así, mal, fue dentro de esta movilización sí hubo un momento violento, un momento en el que se intentó como tumbar o romper la sequía, como una valla de seguridad, pero creo que hay suficiente material audiovisual, videos, para ver que fueron unas pocas personas las que intentaron hacer. La mayoría de personas en movilización pues pidió que no fueran o se cometieran estos actos violentos en ese momento. Y creo que la narrativa y el relato que se metió escala un montón. Me están avisando que mi internet está malo, me voy a cambiar de red. Sí. Ana Bejarano Ricaurte. Porque ¿un acto de coerción o un acto de...? Estaba leyendo dice mis dos apellidos como si fuera el rector de colegio llamándome al orden, como pues es que va a regañar. O sea, no, Ana escribió la columna más leída del fin de semana hablando de esto, precisamente esa pregunta, si es una manifestación, digamos, legítima de la libertad de expresión o más bien, como decimos los abogados, o una presión indebida sobre la Corte Suprema de Justicia. No, yo pues lo dije en la columna se llama Togas Sacudidas, si le quieren echar una mirada en los Danieles. Yo digamos, es plausible, lo sabemos las feministas que llevamos manifestándonos al frente de las cortes, como dice Ita, décadas, que es una estrategia de presión ya antigua en las causas feministas en todo el mundo. Y las cortes no son los olimpos de una sociedad en los que entonces déjenlos trabajar independientemente, no, ellos pueden trabajar independientemente teniendo en cuenta que esto es un tema de enorme importancia social y política, digamos. ¿Por qué están esperando trabajar sin presiones? ¿Cómo así? ¿Acaso son una rama del poder público que deben sentirse como ajenos a los sentires sociales? Eso me parece absurdo. Ahora, eso es diferente a que tengan injerencias indebidas. Y quiero plantear lo siguiente. Los señores de la Corte Suprema están haciendo tiempo para elegir un nuevo fiscal, para hacerle el quite a Petro, para hacer una resistencia democrática a los impulsos desinstitucionalizadores de un presidente desinstitucionalizador, ¿o es que están pidiendo puestos? Porque esa es la práctica que ya conocemos en la Corte Suprema de Justicia y en otras cortes, que la reforma constitucional del 91 lo que hizo fue exponer a las cortes a estar metidas en una cantidad de dinámicas politiqueras que son clientelistas,
y que sí, en ellas deriva una cantidad de tratos y de favores, que es la sentencia importante que logró de justicia de prohibir el yo te elijo, tú me eliges. Digamos, eso está pasando, eso es una práctica en nuestras cortes, entonces están haciendo tiempo para que los llenen de favores y les nombren a gente en la fiscalía, como ya es una práctica común, porque es que no nos engañemos, esto ya está pasando. Entonces, toda esta gente que dice, no, es que lo único que nos queda contra el Petro es institucionalizador, era Barbosa y ahora será Mancera. Por favor. Ana me está oyendo cuando yo me estoy duchando, porque yo hablo así en la ducha. Digo, lo último que nos queda en Colombia es Marta Mancera, sí. He oído gente muy inteligente y que admiro mucho decir, pues que Barbosa les parece nefasto, pero que es lo único que está conteniendo a Petro, entonces que es importante que la Corte no elija la fiscal de Petro, y es como, perdón, ¿estamos seguros que la Corte está haciendo esto por ser como una columna de la democracia, o están esperando que les suavicen la cosita a punta de favores? Yo tengo una pregunta, perdón, para las dos. Pero ¿quién puso a Barbosa ahí? Barbosa era el amiguis de parche de Duque, es como... Yo tengo una pregunta para las dos. Ese es el bastión que les queda, qué vergüenza de bastión. No, porque realmente esto es como, están caricaturizando la posición de los contrarios, porque lo que dicen no es que Barbosa, el amigo de Duque, gran prohombre, sino lo que están diciendo es el funcionamiento institucional con mermelada o sin mermelada de alguna manera puede salvar de impulsos, digamos, extremos o de impulsos populistas o desestabilizadores. Y eso es cierto, también la mermelada puede salvar de impulsos totalizadores, que no sea deseable que se haga a través de la mermelada, pues bueno, pero yo quería preguntarles una cosa. Ustedes compararon las marchas feministas con lo que ocurrió el jueves. Y no sé si esa comparación es justa, porque las marchas feministas no las convoca un presidente diciendo vayan a marchar y me ayudan porque me están haciendo un golpe de Estado. Funcionan de otra manera, siguen unos intereses distintos y no son los intereses de un presidente de la República, ni de este ni de los anteriores. Entonces, ¿es comparable? ¿O el hecho de que el presidente haya motivado las marchas, digamos, cambia como la esencia de esa marcha, digamos, la hace distinta a otras marchas? Para nada. Las movilizaciones feministas son completamente autónomas e ingobernantes. Creo que la comparación iba un poco a la sensación de seguridad que sí, a la que sí hemos estado expuestas, porque creo que hasta las últimas marchas que estuvieron bastante tranquilas, las últimas del año pasado, en la mayoría de las marchas terminábamos gaseadas, terminábamos toteadas, terminábamos reventadas, esto era horrible, terminábamos buscando refugio de los gases. No, la comparación era única y exclusivamente al punto de la violencia y la seguridad percibida en una movilización, en una marcha medianamente masiva. Ahora, sí. tampoco creo que, claro, hay una motivación política, claro, hay un presidente que abiertamente moviliza o invita a la movilización social, que me parece que está buenísimo en un país en el que esto ha cargado un estigma y un montón de violencias de parte del Estado históricamente. Que Petro o sea, que toda la gente que estuviera en la calle estuviera ahí porque Petro lo convocó, no lo creo, creo que también la gente tiene agencia, o sea, yo tampoco sabía marchar, pues no sé. Pero hay agencia cuando uno dice que quiere salir porque el presidente lo está convocando, o sea, una cosa no quita la agencia de las personas que marchan. Claro, pero hay gente que también está marchando porque le parece que lo que está pasando es sucio, está mal, está torcido, es preocupante, es más allá de irregular, es corrupto. Yo no sé, yo ahí sí discrepo de Ita un poquito porque, a ver, no sé si conceptualmente el tema de que Petro invite a las movilizaciones y un poco gobierna de la mano de la movilización social
Tiene algunas cosas positivas, tal vez sí, pero estratégicamente es una pésima idea convocar una marcha para el día que se reúne la Corte, porque además después lo van a culpar de cualquier cosa. Hablamos entonces, si lo que pasó ese día es violencia, yo en muchas marchas ocurre que la gente trata de entrar a sitios que no está autorizado a entrar. Y eso no necesariamente genera, digamos, conduce a que sea un asedio. Salieron los presidentes de las cortes a decir que no les habían dejado entrar alimentos, digamos, incómodo, pero Dios mío, o sea, ¿cuál es la, como de verdad, argumentación para decir que esto es una cosa inaceptable? Es decir, me parece inaceptable el argumento. Yo no creo que haya sido, digamos, se vio en algunas imágenes, se vio gente tratando de entrar, eso está mal, digamos, no pueden entrar a la corte, pero pues era una cantidad de policías con absoluta capacidad de detener a esa gente. Los magistrados no estuvieron realmente nunca en riesgo, estaban protegidos. Entonces, yo creo que se utilizó tanto como Petro utilizó la marcha para sus cosas y el sentir legítimo de un sector grande de la sociedad civil que quiere rechazar a Barbosa y rechazar a Mancera, se apropió de eso injustamente o eso pretende hacer. Lo mismo hizo la derecha también, especialmente la derecha mediática, con unas respuestas pues realmente caricaturescas de lo que estaba pasando, absurdas, lejanas a la realidad. Muy peligrosas, es así desinstitucionalizadoras. Entonces, no creo que de verdad estemos ante un asedio. Cuando hay manifestaciones en la Plaza de Bolívar, la gente trata de entrar al Congreso y le cogen los policías y les echan gases y les dicen que no, y nadie dice que estaban asediando al Congreso, pobres congresistas. Es decir, tengamos un poquito de realidad en este tema también, porque es que se está volviendo un discurso para justificar una cosa que me parece completamente lejano a la realidad. No sé, ¿tú qué piensas, Andy? ¿A ti te parece que eso fue violento? Pues me parece que es un poco violento, no extremadamente violento. Pues claro, hemos visto peores tomas al Palacio de Justicia, pero quería proponerles un ejercicio mental para que me juzguen. Espera, pero ahora que mencionas lo del Palacio de Justicia, justamente yo creo que por ahí va el problema y es que se llevó esta manifestación a esa comparación y que se empezó a hablar de una segunda toma y de un supuesto magistrado que pudo salir caminando porque lo apedrearon, del cual nunca se supo quién era, si existía, si era o no, que me parece un absurdo porque un magistrado en esas circunstancias no sale caminando, es ridículo. La historia es ficcionadísima. Me parece que el problema de todo esto, más allá de que haya sido estratégico o no, a mí no me pareció estratégico, pero no me pareció para nada algo que no, pues, que no se puede hacer. O sea, tenemos que poder salir a marchar en cualquier momento. Sí, no fue estratégico porque entonces mucha lectura se fue hacia el lado de que había una presión, pero también volviendo a lo que decía Ana ahora, y entonces no podemos presionar a los sports para que hagan su trabajo, también me parece medio tricky, pero esta comparación con el Palacio de Justicia me pareció indolente, me pareció exagerada, me pareció revictimizante, me pareció devolvernos mediáticamente a unas narrativas y a unos relatos que han causado muchísimo daño a este país y eso sí me parece violento, porque hay una estigmatización de la protesta, porque también hay una revictimización de las víctimas, valga la redundancia, de la toma del Palacio de Justicia, y ahí sí me parece que se le fueron las luces un montón a los medios, a las personas que estaban opinando, y pues para nada se les fueron las luces. Esto es algo muy intencional que se intenta hacer. Entonces, por este lado, yo creo que absolutamente no se fue nunca, no salió de proporciones, más allá de que haya sido una movilización de pronto poco estratégica. Y por otro lado, sí me hace mucho ruido esto de la gente que sale a marchar porque Petro le dice, pues sí es la gente, es la agencia de la gente. O sea, la gente también que votó por Petro, pues apoya a Petro y eso hace parte también de la democracia, no solamente ir a depositar un voto, sino confiar en un plan, en unas decisiones, en un proyecto, etcétera, etcétera, y no me parece que haya que desagenciar a toda la gente que sale a marchar. No,
Por el contrario, yo estaba proponiendo que la gente que lo hace porque quiere a Petro también lo hace siguiendo su propia agencia. O sea, no estoy separando la agencia, digo, no De estoy acuerdo. anulando la agencia. El ejercicio mental que les quiero proponer es el siguiente. Imagínense que Francisco Barbosa hace un mes, cuando estaba diciendo que Petro le estaba regalando el país a los narcotraficantes o cualquier cosa que solía decir el exfiscal general, hubiera dicho, y yo sí le pido a la gente que me apoye y que hagamos una marcha. Imagínense que esa marcha se hubiera tratado de tomar el Palacio de Nariño, o sea, hubiera tratado de entrar a la presidencia de la República. ¿Cambiaría lo que ustedes estarían diciendo? ¿Pero qué quiere decir No, que la pero marcha se hubiese tratado de tomar? Que hay 4 señores agarrados de No, una digo, reja, eso que no hubiera hecho lo mismo, que hubiera pasó. tratado de entrar por la carrera, 4 señores tratando de entrar. la misma cantidad de gente, o sea, no más, no menos, la misma cantidad. Pero es que eso no Ustedes también, pasó, eso no pasó, no, pero por imagínense, eso les estoy imagínate que proponiendo un yo fuera ejercicio. presidenta. Les estoy proponiendo un ejercicio mental si ustedes estarían diciendo lo mismo, que si fue Yo estoy inofensivo o diciendo lo no, mismo, eso no es un asedio. No, a mí me parece que esto y ya que es hubiera sido legítimo y el ejercicio legítimo. una ¿Sí? lucubración maquiavélica que no ocurrió. ¿Qué necesidad? No, No, pues la necesidad es si están usando el mismo estándar para juzgar al otro lado, es importante. pero Pero es el que otro no lado pasó. tampoco lo tiene. Primero, no hay nadie aquí, creo que en toda esta patria boba la gran conclusión es nadie es ecuánime, nadie aplica el mismo estándar para las mismas cosas, es decir, eso, y este episodio sí que lo ha demostrado, pero yo ahí creo que yo sentiría lo mismo y es, señor Francisco Barbosa, no use la movilización social legítima para justificar sus cosas, lo mismo que le digo a Petro, no use la manifestación social legítima para justificar sus cosas, y 4 señores colgados de una reja rodeados de policías no es un asedio. No es un asedio a ninguna institución. Entonces, pero si estamos hablando de mismos estándares, Andica, dime qué pasa con la gente que no ha hecho más que vilipendiar, arrastrar e insultar a la justicia en este país y ahora la Corte se respeta. No, de verdad que no. Y los señores de la Corte Suprema de Justicia de verdad creen que es que esa gente los está defendiendo, que los están instrumentalizando absolutamente en el debate público. Pero no tienen un centímetro de respeto por ellos ni por la justicia, no la han tenido nunca. Eso pienso. Bueno, después de la protesta ante las rejas del Palacio de Justicia, salió un comunicado de la Organización de Estados Americanos diciendo más o menos comprando el mensaje de Petro, que es que se estaba intentando un golpe en contra de su gobierno y que las instituciones tenían que responder adecuadamente, motivando además a elegir fiscal de forma rápida. Luego, después de eso, acá está otro que es de la Comisión Interamericana, un poco más reciente. Después de esos senadores colombianos como Humberto de la Calle y Angélica Lozano protestaron ante el secretario general de la OEA diciéndole, hay otra narrativa de lo que pasó hoy y es la narrativa, digamos, en que las palabras del presidente no son necesariamente institucionales, sino más bien incendiarias y que, digamos, al establecimiento político colombiano no le gustó lo que pasó frente a la Corte Suprema de Justicia. El secretario general Magro, digamos, hizo un tweet medio corrigiéndose, pero más o menos manteniendo el mismo sentido, motivando a la Fiscalía, perdón, a la Corte Suprema a escoger a la fiscal general. Ahora la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo este comunicado también llamando a la Corte Suprema de Justicia a elegir fiscal rápido. Y vale la pena decir que el proceso funciona de la siguiente manera. Solo pueden elegir en sala plena y la sala plena se reúne, al parecer, solamente 2 veces al mes, por lo tanto hace que las elecciones se puedan dilatar muchos meses. Además, en mayo salen 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual va a hacer que para llegar a los quórums sea aún más difícil. Entonces puede que esto, si no eligen en las próximas 2 o 3 salas plenas, es probable o es posible al menos que esto se vaya rápido. Pero quisiera preguntarles a ustedes por esos comunicados, a favor, en contra, motivando a la Fiscalía, a la Corte Suprema a elegir fiscal general. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Hay que hacerles caso? ¿Qué legitimidad tienen? ¿Tienen legitimidad? ¿Qué hacemos con eso, Ana? No, es que si vamos a cuestionar la legitimidad de la CIDH, apague y vámonos.
Pero ¿por qué no la podemos cuestionar, digamos, en este caso, en la legitimidad para decirnos que, decirle a la Corte Suprema que escoja fiscal? O sea, ¿por qué no la podemos cuestionar? Yo no la estoy cuestionando, pero digo, ¿por qué en teoría no se podría cuestionar? No, se puede, claro que se puede cuestionar, todo se puede cuestionar, todo se debe cuestionar, pero digamos, es ineficaz ese mismo sector político que la cuestiona, es la que va y pide medidas cautelares. Francisco Barbosa diciendo que es que lo persiguen al salir del caso, utilizó recursos públicos, bueno, para todo, es decir, de los recursos públicos, con eso sí que hizo fiesta ese señor, pero los usó para ir a hacer campaña en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares para él mismo y para su familia, o sea, para un trámite personal. Entonces, ese mismo sector político que hoy dice no se metan, es el sector político que reivindica la CIDH como una institución que nos va a salvar de el embiste, el embate autoritario de Gustavo Petro. Es decir, como de nuevo una hipocresía gigantesca. A mí me parece pues que nosotros hacemos parte de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, es un tratado internacional, y lo que esas instituciones que creó ese tratado internacional hacen parte de nuestra institucionalidad por medio del bloque de constitucionalidad. Eso es pues un hecho jurídico, digamos, incontestable, lo sabe el profesor Andrés Caro. Entonces, pues, digamos, decir que si podemos disputar o no disputar, pues hace parte de nuestro régimen. No, claro, pero digamos, un comunicado de la Comisión Interamericana no tiene ninguna validez legal, también lo sabe la profesora Ana Bejarano. O sea, la comisión se hace parte de alguna manera, digamos, simbólica del Estado colombiano, pero pues una recomendación, mejor dicho, más bien políticamente, ¿qué hacemos con esa recomendación? ¿Le están haciendo un favor a Petro o no? ¿O le están haciendo un favor al país hacerla? Que salimos, la Corte Suprema, ustedes son magistrados de la Corte Suprema, les llega eso y dicen, oiga, sí, deberíamos salir a votar, o leen eso y dice, ahí están otra vez los amigos de Petro presionando para que votemos, entonces no votamos. Esa es mi pregunta. No es una pregunta legal, sino más bien como de acción política. No, yo creo que hacer ahora Petro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, simplemente pensarlo es cuestionar la integridad de esta instancia, y sí me parece un despropósito cuestionar su legitimidad, porque y entonces pues no seamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Que tenga efectos o no tenga efectos, esa es otra cosa y va por otro lado y posiblemente no tenga ningún efecto. Pero que sea pertinente o no también puede ser cuestionable, más bien. Pero si vamos a cuestionar en serio la legitimidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que nos vamos a un hueco sin fondo. No creo que se trate de un favor. La Corte Interamericana, la comisión, pues pucha, siempre hago, tengo ese lapsus. La comisión me parece que tiene sentido, o sea, no, porque no se dimensiona la gravedad para los derechos humanos de que esté quedando a cargo de una entidad como la Fiscalía una persona tan cuestionada, corrupta como Marta Mancera, en un momento crítico en muchos asuntos. Vuelvo a traer el tema de la impunidad en los casos de feminicidio del 90%, la desatención a casos de violencia sexual en niñas y menores. Hay un hueco en la Fiscalía y hay una falta de procedimientos y hay una carcelaria, además, o sea, hay un montón de cosas que pasan por la Fiscalía que interpelan el cuidado de los derechos humanos, y para mí sí tiene sentido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo al que estamos adscritos por ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, meta la cucharada. Pero sí, la comisión también, una parte de la Carta de Derechos Humanos es el respeto por, digamos, por lo que hacen los países y por el ordenamiento legal de los países, y la interinidad no es, o sea, es un momento, digamos, especial y particular, pero no es anormal en la historia de la institución de la Fiscalía. Entonces, de alguna manera, pareciera que sí están contribuyendo a un clima en el que se hace eco de los señalamientos de Gustavo Petro, de que no están eligiendo porque se está cocinando una especie de golpe blando, no blanco, seguro también él dirá, pero... No, yo no creo en esa...
yo no creo en esto del golpe blanco, no creo para nada en esta narrativa tampoco. Lo que sí creo es que no solamente es Gustavo Petro quien está denunciando el problema que es. Hay muchas organizaciones de derechos humanos, muchas organizaciones de mujeres, muchas organizaciones feministas que están señalando lo problemático que es que no se elija por un lado fiscal en los términos en los que se está haciendo, porque si bien en las anteriores ocasiones ha pasado que no han votado no han elegido en la primera votación, se necesitan 16 votos, si no estoy mal, para que quede en firme la elección. Lo que está pasando ahorita parece ser un saboteo a la terna, porque está ganando el voto en blanco. Y ha habido unas declaraciones machistas de las que vamos a hablar ahorita. Y claro que eso es problemático y claro que eso hay que señalarlo. Perdón. Ana, qué pena, yo creo que ahorita, ¿por qué no vemos las declaraciones? Y te hago la pregunta, las declaraciones a las que hizo referencia ahorita de Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, por favor, escuchemos lo que dijo este señor sobre la nueva fiscal. Muy clara, muy prestante, que conoce el Estado, pues eso facilita. Pero cuando le envían una terna de 3 señoras que conocen el oficio, pero es que no nos olvidemos que el fiscal general de la Nación tiene un cargo de los más altos cargos de la Nación. No es una persona que va a llevar expedientes. Estas 3 personas están enseñadas a llevar expedientes. Entonces esto dijo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrula, refiriéndose a las candidatas del presidente Petro, que como ya ustedes, la gente que nos está oyendo sabe, nosotros 3 consideramos mujeres absolutamente competentes para el cargo, y así como los presidentes pasados estaban en su derecho de componer las ternas como quisieran, el presidente de la República puede componer esta terna como él quiera, y digamos, esa es la idea de la Constitución, que un presidente, digamos, de izquierda pueda ternar gente que comparte su preocupación por los derechos humanos o feministas. Eso es lo que quería la Constitución. Pero mi pregunta, Ana, es, lo que quería la Constitución es también que la Corte Suprema votara siguiendo los reglamentos de la Corte Suprema por la fiscal o por el fiscal. Entonces, ¿qué tan saboteo es, o esa acusación que acaba de hacer Ita, es válida o no es válida? Y ya después hablamos de Arrula, no las voy a dejar sin hablar de Arrula porque sé que quieren hacerlo, entonces, pero quería preguntarles eso, como así como el presidente está en la facultad de mandar la terna, no está la Corte Suprema en votar por la terna de la manera como se le dé la gana hasta que lleguen a una elección, o se deberían encerrar, que es lo que yo creo, como los cardenales, durante 3 semanas hasta que escojan fiscal, pidiendo por Rappi. Que les bloqueen el acceso a la comida. No pueden entrar comida porque es un asedio muy terrible. No, pero digo, es lo que yo creo que deberían hacer la Corte, y lo que debió haber hecho con el caso de Mendoza Diago. Pero bueno, Ana. Rappi no está patrocinando a la patria. No, que lleven coca. ¿Cuál Rappi? Lamentablemente. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que en los Danieles entrevistamos a Yesir Reyes, no estuve muy de acuerdo con las cosas que él dijo, pero me hizo pensar, como siempre hace ese buen profe, digamos, hay un vacío legislativo ahí, hay un vacío, perdón. Es la primera vez en este episodio que Ana dice profe con respeto, quiero no, yo también te respeto mucho, profe. Mucho, pero es que él fue mi profe, entonces ya eso fue con mucho respeto. Yo creo que hay un vacío en la regulación, entonces no ha permitido que la interinidad se extienda indeseadamente o demasiado en el pasado, y tal vez lo va a permitir ahora también. Yo lo que creo es que sí sería legítimo en el sistema de frenos y contrapesos que una alta corte, por ejemplo, en el caso de Mendoza Diago, le hizo contención al poder desbordado de Álvaro Uribe y al poder abusivo y destructor del Estado que hizo él con reformas constitucionales. En ese caso, cuando la Corte no le eligió fiscal, estaba conteniendo ese desborde de poder de Uribe. En este caso, si la Corte lo hace como para responder a Petro, yo creo que no es legítimo porque no están teniendo en cuenta que la funcionaria que queda encargada es una funcionaria nefasta, profundamente cuestionada.
Entonces, como que en ese juego de que es legítimo, yo entiendo un poco hacia dónde va el argumento de Caro, es legítimo ese tira y afloja entre los diferentes poderes públicos. En este caso lo hacen sin tener en cuenta que es que esta mujer es impresentable a cargo de una entidad tan importante como la Fiscalía. Entonces, yo creo que la interinidad puede ser una cosa utilizada políticamente, legítimamente utilizada, y en este caso no lo puede ser. Y a eso a ese análisis me parece a mí que hay que estar al margen de Petro, y Petro debería hacer silencio, porque cada vez que habla la embarra y lo convierte en una bandera política de él, como van a llevar banderas del M19 a hacer una manifestación al frente del Palacio de Justicia. De verdad, eso es tan absurdo, tan mal pensado, que a uno le cuesta pensar que eso lo haya hecho gente de verdad orgánicamente como de la movilización, y que eso no sea gente que en verdad infiltre las manifestaciones para hacer quedar a Petro como un zapato. Porque es que si a alguien se le ocurre que eso puede tener algún buen efecto, que eso no es absolutamente violento con las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia, yo no sé cuál es la estrategia ahí. Ita, uno de los magistrados de esa corte que se le enfrentó al poder de Álvaro Uribe fue Jaime Arrubla. Y ahora Jaime Arrubla es uno de los que está motivando a sus sucesores que digamos, no sé si lo ha dicho, que rechacen la terna o la devuelvan, pero sí que se tomen con más atención la votación usando los argumentos que usó en ese video. Y quería oír tu opinión sobre eso que dijo el ex magistrado Jaime Arrubla. Decepcionada, pero no sorprendida, es mi opinión. Al final, todos los machos de izquierda y derecha terminan haciendo este tipo de apreciaciones. ¿Cómo vas a referirte a 3 mujeres sumamente capaces para el cargo como señoras que cargan expedientes? Me parece una persona que envejeció mal. Yo creo que además no solamente es misógino, sino es como también un argumento clasista, porque lo que él está diciendo es como estadistas, ¿no? Necesitamos estadistas, es decir, hombres cultos, gente pues que tenga el país en su cabeza, que además no sé si eso sea un requisito para ser fiscal, como estadista, ¿por qué? No se entiende. Pues, y también estadísticamente no hemos tenido estadistas, o sea, pues... Francisco Barbosa, además que era desconocido antes de esto, pero bueno. O pero los de antes. Como lo que él dice de cargar expedientes es como una cosa que trata de minimizarlas y de dejarlas como en un lugar de menor clase social, gente como desaparecida, gente que no, como que no son grandes juristas de renombre, cosa que es falsa, por lo menos en el caso de Ángela María tengo absoluta certeza de que eso es falso, pero sí es un argumento de clases, como tú has estado en los niveles inferiores del sistema judicial. Tú no eres una persona realmente importante en el sistema judicial. Entonces, sí. Y machista, y yo creo que esto también pone sobre la mesa la tremenda brecha de género que hay en las altas cortes. La Corte Suprema, el Consejo de Estado, las últimas elecciones del Consejo de Estado fueron 7 manes. Habiendo mujeres también muy capacitadas, muy preparadas. 7 hombres fueron los últimos nombrados en los cargos que se abrieron en el Consejo de Estado. Después del Consejo de Estado, la siguiente corte machista que hay es la Corte Suprema. Y pues este tipo de declaraciones, estas personas en estos lugares, ocupando estos lugares de poder, pues siguen afirmando que es urgente que se haga un relevo también generacional, ¿no? Pero un relevo de todas estas telarañas mentales de señoras cargando expedientes. Es que me da una ira acordarme de lo que dijo. Y yo sí creo que hay un saboteo, yo sí creo que tiene que ver con que son 3 mujeres, y yo sí creo que estamos muy próximos a que se descarte la terna por eso. Y es muy triste y es muy desafortunado, y eso sí va a llevar a una eventual crisis. Ana, ¿qué pasaría si la Corte Suprema devuelve la terna después de lo que ha pasado? Tiene que la Corte actuar responsablemente, y además creo que tiene un deber de motivación, tiene que decir por qué la terna no cumple los requisitos. Es decir, hay unos requisitos para uno poder ser ternado, que están reglados, o ternada,
entonces tendría que decir por qué estas 3 mujeres no lo incumplen no los cumplen cada uno de ellos, y eso sería pues muy difícil de tramitar para nuestra institucionalidad, está muy fragmentada, la gente en cada lado está, digamos, en un nivel de sesgo confirmatorio que ya es alucinante. La gente en el petrismo ha anulado cualquier capacidad de crítica, vamos, el petrismo más fanático ha anulado cualquier capacidad de crítica que ejercieron durante décadas. Desde el lado de la oposición, pues una oposición muy floja, muy mal montada, realmente que cualquier bobada que haga Petro es una amenaza de dictadura. Es decir, yo creo que este nivel de crispación, como dicen ciertos periodistas, solo se vería profundamente más afectado si la Corte llega a tomar esa decisión. No, si eso pasa, vuelven las marchas. No estoy incitando a nada, pero va a pasar, es que, pucha. Yo creo que sí, yo creo que sí. Los alimentos de los magistrados, y eso es gravísimo. Yo creo que si la Corte realmente quiere ser como un bastión de institucionalidad o parecerlo, pues le toca hacer lo que la Constitución dice y votarle la terna al presidente y escoger a la próxima fiscal, porque si no, ahí sí que la excusa de la politización, de que no están dejando gobernar, pues es darle la razón a los peores, digamos, a los peores miedos o a los peores fantasmas dentro del oficialismo. Entonces, pues hay que esperar. Mi predicción es que en 2 salas plenas tenemos fiscal general, escogida entre las candidatas ternadas por el presidente de la República. Vamos a ver, espero que pase, o sea, me gustaría que eligieran en la próxima, asumo que en 2 ya va a estar. 2 salas plenas puede ser un mes. Es como un mes, yo creo, en la segunda de marzo, en la segunda sala plena de marzo. Wow, pero muy precisa esa estimación. Yo soy un insider del Palacio de Justicia. Ya lo tienes marcado en el calendario, claro. Sí, yo hago parte de las burocracias judiciales. Yo creo que se demora por lo menos 4 meses, si no más. 4 meses, no, mi problema con eso es que 4 meses, si se demora 4 meses, se va a demorar un año por las vacancias de los magistrados. Entonces, ahí sí me parecería que la Corte, y esto sí se lo mando un mensaje, si algún magistrado o alguna magistrada, es poco probable que alguna magistrada, porque hay muy pocas, nos esté oyendo, pero si algún magistrado nos está oyendo de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, lo peor que pueden hacer es demorarse 1 año y medio en elegir fiscal, porque ahí sí van a ser un oso tremendo, además de las consecuencias prácticas que puede ser tener a Marta Mancera, que si sea verdad o sea mentira de lo que la acusan, pues es muy grave tener sobre una fiscal general acusaciones tan graves y también sustentadas que deberían responderse en los foros que se deberían responder. Bueno, esto fue Patria Boba. Qué buen mensaje, Andica. Es que se me está pegando. ¿Se te están pegando las mañas del presidente? Bueno. O nuestras. Pues yo no sé. Hoy llegué 10 minutos tarde. Uy. Bueno.